En el nombre de Dios, hola. En la Academia de Fátima hemos llevado a cabo un curso llamado ¿Cómo nos convertimos en chiitas? Durante ese curso en 5 sesiones explicamos muy brevemente que algunos de los compañeros y familiares del profeta, cada uno describirían y tendrían un criterio del profeta diferente y cada uno creía en él de forma distinta. Unos de manera errada y limitada y los otros cercanos al enviado de Dios de forma sincera y amplia. Nuestra creencia sobre la figura del profeta es la misma creencia que tenía el Imam Ali. Por eso somos chiitas o seguidores de Ali. De ese Islam de Ali ibn Abi Talib. Entonces, la diferencia entre los chiitas y los no chiitas está en la forma en que miran al profeta del Islam. Al comienzo de aquel curso, explicamos que ese tema sería tratado en varios capítulos diferentes y esta es la segunda temporada. Pero lo haremos un tanto diferente, puesto que queremos cambiar el nombre del curso y titularlo con la pregunta ¿cómo nos convertimos en chiitas? Pero hagamos una pausa. Creo que ya esta pregunta le encontramos una respuesta. Más bien debería ser la pregunta ¿por qué los no chiitas no se han vuelto chiitas? Para acercarnos a la respuesta daré un ejemplo sencillo. Supongamos que en una escuela donde todos los alumnos estudian bien, si se plantea la pregunta ¿por qué algunas personas han obtenido excelentes notas en todas las pruebas? Todos dirán que la respuesta es clara, porque todos han estudiado bien, pero deberían más bien de preguntarse por qué algunas personas no fueron aceptadas en esa escuela. Se debe examinar y analizar por qué no fueron aceptados. Por esta razón, en este curso queremos examinar la cuestión de que, a pesar de los grandes esfuerzos del profeta y el Ahlul Bayt, la paz sean con ellos, ¿por qué los no chiitas no se han vuelto chiitas? La siguiente pregunta es, ¿cuándo surgió el chiismo? Si Dios quiere, en las 8 lecciones siguientes del segundo capítulo que estamos iniciando, explicaremos que el chiismo teóricamente comenzó el día del Mab'ath. Sin embargo, podemos decir que más bien el chiismo comenzó antes del Mab'ath, también conocido como Be'etzat, el cual se refiere al inicio de la misión profética y el envío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam por Dios para invitar a la gente hacia el Islam. Así que quédate con nosotros para aprender más mediante este curso. Para poder adentrarnos en el tema, debemos de comprender la importancia de la tribalidad o de las tribus en la Arabia de la época. El Islam llegó a la península del Hiyaz, actualmente Arabia Saudita, en medio de una zona en la que predominaba el paganismo o idolatría y quienes tenían un sistema sin ley ni gobierno. Por ejemplo, hoy día si alguien nos roba, naturalmente llamamos a la policía, siendo que toda sociedad, en teoría, cuenta con un sistema estructurado de poder o gobierno, que alberga toda una serie de elementos en conjunto para su correcto funcionamiento, tal como un cuerpo de policía, un poder judicial, un sistema de salud, etc. Algo que los árabes de la época en donde surge el Islam carecían totalmente. Entonces, surge la interrogante de cómo debía gobernarse en donde no había gobierno, cómo se suponía debían de contener aquellas acciones funestas a las que esa gente estaba acostumbrada, tal como robar los hijos de los demás, algo que era un hábito maligno, común entre los paganos, el cual lo habían tomado casi como entretenimiento y en otras ocasiones venganza. Y es que en medio de esos clanes no había seguridad, sistema de gobierno ni ley. Entonces, ¿a quién debían acudir para quejarse o denunciar esas barbaridades? La única organización social y política de esa zona del Hiyaz era la tribal, o clanes, la cual es conocida como un modelo familiar primitivo en la que cada clan o tribu cubría sus propias necesidades, se organizaban para el trabajo, la compra y venta, entre otras cosas, iniciándose un modelo muy celoso de protección y rivalidad entre otros clanes por los recursos u otras situaciones comunes, siendo por ejemplo que si alguien le robaba a una persona de una tribu en específico, los miembros de la tribu a los que el agraviado pertenecía procederían a robarle a 2 personas de la tribu a las que pertenecía el ladrón, a modo de lección para otras tribus y que no se atrevieran a infligir daño a esa tribu. Toda una demostración de poder entre sí. Este modelo de organización era entonces predominante, sin que conocieran otro, a tal grado que la única opción a la que podía alguien recurrir para una vida sin dificultades materiales era pertenecer a un clan, y el hecho de pertenecer a la tribu más poderosa, temida y acaudalada era un factor de orgullo y superioridad frente a las demás menos aventuradas.
Era tal el grado de competencia que había entre las tribus que era normal que quienes lideraban cada clan constantemente contaran las tumbas donde yacían sus fallecidos y se jactaban entre ellos por la cantidad de familiares de ese clan que llenaban esos cementerios desde la antigüedad y no solamente en épocas recientes. Sobre esto el Sagrado Corán en el capítulo 102 versículos 1 y 2 dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. La rivalidad sin sentido por obtener mayores bienes materiales os mantendrá distraídos hasta que os llegue el momento de visitar las tumbas. Ahora te preguntarás, ¿por qué hacían esto? Y vamos a explicarlo a través de un simple ejemplo. Si alguien quiere obtener un empleo o dedicarse a la academia, o sea, a la enseñanza, lo primero que harán para poder cualificarlo es pedirle sus antecedentes académicos, experiencia, incluso hasta personales, pero en especial un título que lo avale en su interés profesional. Y la forma en aquellos tiempos, para poder sobresalir individualmente, bastaba con señalar que se pertenecía a alguna de las tribus o clanes, para de esta manera calificarse o más bien identificar su valor como individuo frente al resto de las personas. La tribu era el honor de un individuo. La madre y padre de cada persona era su tribu. La seguridad de cada persona era y pertenecía a su tribu. Todo lo relacionado a la existencia de un ser giraba en torno a la tribu. Cualquiera que no tuviese tribu no tenía seguridad, garantías como persona, se le alienaba, no tenía posibilidades económicas o materiales. Perdía así cualquier derecho elemental, estando al desamparo y bajo amenaza de ser atacado en cualquier momento y por cualquier tribu, incluso que le fuese arrebatada su propiedad, bienes o la vida misma. Incluso cualquier individuo que no fuese miembro de un clan, cuando entraba a la ciudad de la Meca, de la era preislámica, de forma automática se le cobraba una cuota anual para ser considerado como parte de alguna de las tribus de esa ciudad, comprando de esta manera su seguridad e integridad si quería permanecer en la zona. Lo más complejo era que esas tribus competían entre sí, sobre cuál de todas sería la responsable de la cortina que cubría la Kaaba, cuál debía ser la que administraba el sitio sagrado, cuál de todos sus ídolos sería el más venerado. Todo dependía de la tribu dominante en el momento y de qué resultaba de cada enfrentamiento y cada disputa. Era tanta la obsesión por el poder y la posición entre ellas, que cuando alguien de cualquier tribu hacía algo, los demás competían de inmediato para superar a su rival. Por ejemplo, unos hacían ídolos de madera, el resto iba y lo hacía de piedra. De ahí se fijaban qué había nuevo, e iban innovando con piedras más hermosas hasta llegar al oro, y así consecutivamente. Voy a mencionarles algunas de las tribus que estuvieron presentes en el Hiyaz, hoy Arabia Saudita, en aquella época. Vamos a comenzar con una de las tribus cuyo pueblo o gente tuvo más efectos positivos o negativos en el destino de la historia. La tribu más famosa que vivió en la Meca fue Quraysh. Esta gran tribu de Quraysh tenía varios clanes o subtribus, todos ellos con el título de Bani, lo que significa hijos, para dar referencia al nombre de quien le dio vida al clan. El más famoso de ellos es Bani Hashim, es decir, los hijos de Hashim. ¿Quién es Hashim y por qué su nombre es Hashim? Hashim era bisabuelo del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones sean con él y su descendencia purificada, cuyo nombre significa el que quiebra, o sea, el que rompe el pan. Se cuenta que obtuvo ese nombre durante una gran hambruna que azotó la Meca. Las personas con más recursos económicos compraron comida y la escondieron, entre ello ovejas, camellos y pan, mientras que la gente pobre y hambrienta llamaba a la puerta de todos, pero nadie fue capaz de compartir nada con ellos. Es así como se cuenta que esos pobres hombres, mujeres y niños hambrientos fueron a la puerta de la casa de Hashim, cuyo nombre no era Hashim sino Amr en ese momento, pero notaron que él tampoco estaba allí y pensaron que él también se había ido. Pasó algún tiempo y vieron venir una caravana con una gran carga de camellos. Hashim tan solo había ido a la ciudad de Sham para comprar camellos, ovejas y pan seco con su dinero, para de esta forma poder terminar con la hambruna que golpeaba las fibras de su gente.
por lo que al llegar a casa sacrificó las ovejas y preparó una especie de caldo en la que se suele partir pan seco delgado y quebradizo para darle cuerpo a ese platillo. Razón por la que Amr se le conoció desde entonces como Hashim, el cual viene del verbo hashama, que significa quebrar el pan seco, por lo que también terminó siendo merecedor por dar de comer a toda la gente de la Meca en esa ocasión de un poema que dice así: el generoso Amr de alto rango preparó caldo para toda su gente. Los estómagos de los hombres de la Meca estaban pegados a sus espaldas debido al hambre. Fue así como Amr, desde ese día, llegó a ser conocido como Hashim y su tribu como los Bani Hashim o hijos de Hashim, ganando además tanto él como su gente un gran honor y respeto. Había una competencia constante entre las tribus que radicaban en el poder, la riqueza o cual tenía los mejores y más valientes combatientes. Pero al haber Hashim hecho este acto de generosidad, ganó repentinamente un gran honor tanto para él como para su clan. Siempre cuando se mencionaba el nombre de Bani Hashim, los demás recordaban ese día en el que Hashim había dado comida a todos. ¿Y quién era el rival de Bani Hashim? El rival inmediato de esa tribu eran los Bani Omeya, o los Omeyas. Y veamos a quiénes tenemos entre ellos. Para muestra, podemos mencionar a Abu Sufyan, Muawiyah y Uthman ibn Affan, quien fue el tercer califa de los sunitas. Otra tribu contrincante de los Quraysh era la tribu de los Bani Makhzum, reconociéndose a uno de los miembros de este clan, a Khalid bin Walid, uno de los que prendieron fuego a la puerta de la casa de la honorable Fátima Zahra. Hasta ahora mencionamos 3 tribus: Bani Makhzum, Bani Omeya y Bani Hashim. El cuarto era Bani Zohra, de quien podemos mencionar a Saad bin Abi Waqqas, padre del detestable Omar Saad, aquel comandante del ejército de Yazid en Karbala. Así merece también nombrar a las tribus menores, como por ejemplo los Bani Tamim, del cual proviene Abu Bakr. Y aún en el rango más bajo tenemos a la tribu de los Bani Adi, a la cual pertenecía Omar. Ahora vamos un poco más adelante y nos preguntamos por qué razón se opusieron al profeta Muhammad. En una región donde no había gobierno y el orgullo o valor de alguien estaba supeditado a cuál tribu o clan pertenecía, a su linaje, y el bienestar de alguien yacía también en la tribu en la que había nacido, siendo como sabemos que había una feroz competencia entre ellas por escalar en facultades y por ende saciar su ímpetu de grandeza y poder. Se sabía que, por ejemplo, esa misma condición llevó a que cada tribu tuviese un papel en los asuntos de la Meca. Por ejemplo, como Hashim había una vez alimentado a toda la gente de la Meca, los Bani Hashim entonces tenían el control y administración de la casa de Dios. El comercio estaba en manos de los Bani Omeya, mientras que los Bani Zohra, Banu Makhzum, Bani Adi y Bani Tim estaban entre las tribus más bajas, razón por la que no mediaban ni tenían mayor poder ni participación en asuntos importantes. Entonces, ¿cómo era la existencia de esa gente y tribus? Pues complicada. Vivían en una ciudad-mercado. Todo era supervivencia, transacciones de conveniencia, asesinato de toda niña que nacía, disputas entre muchos etcétera. Es así que el día en que el profeta vino y dijo: «He venido de Dios». 2 versículos del Sagrado Corán sobre esto menciona que algunos de los ricos de estas tribus se opusieron a él. ¿Pero por qué? Básico. Puesto que tan solo por el hecho de que si uno de los Bani Hashim o Hashemitas o cualquier clan decía: «Yo soy profeta», esto no podía ser discutido, y al darse por aceptado este asunto, ya no habría posibilidad de competir contra los Bani Hashim o la tribu a la que perteneciera esa figura tan importante. Cualquiera podría hacer cualquier cosa para poder ganar estatus, presencia, poder o riqueza, como Amr o Hashim, quien dio comida, o Bani Omeya, quien tenía el poder para recolectar dinero. Cada uno podía hacer esto o competir en maldad, pero si nuestro profeta era de Bani Hashim, no podía nadie más competir entre sí. Es entonces lo primero que vino a la mente de algunas personas hasta unos años después. Fue que cada tribu crease un profeta para sí misma.
Pero esa estrategia no funcionó, pues no había cómo sostener esta mentira, sin tener ninguna de las cualidades e instrumentos para sustentarlo. Es por eso que no quedó más opción que el oponerse directamente al mensaje y la profecía de Muhammad. Todo eso por esos mismos prejuicios existentes y una ferviente competencia contra los Bani Hashim. Esos mismos prejuicios continuaron incluso hasta después de la expansión del Islam, cuando los enemigos del enviado de Dios luego dijeron que dado que el profeta era de Bani Hashim, su sucesor no debía ser de Bani Hashim, inventándose entonces una excusa más para no aceptar lo dado por Dios. Así que hubo una seria pelea tribal en el medio. Mas sin embargo, Abu Talib, el tío del profeta, le protegió de todas estas disputas para poder así preservar la vida del profeta. Y es que ciertamente que cuando el profeta anunció su misión divina, muchos no creyeron, pero sin embargo sí fue de beneplácito para todos los integrantes del clan o tribu Bani Hashim o Hashimitas, porque incluso quienes no creían dijeron, hizo algo que levantó el estandarte de los Bani Hashim para siempre. Fue así entonces como los Bani Hashim discutieron sus propias creencias y costumbres y vieron el tema con sus propios lentes, fuese para ir en contra o a favor, razón por la cual Abu Talib, la paz de Dios sea con él, reunió a los Bani Hashim y dijo, debéis tener cuidado y prestar atención a todo, ya que quieren matar al profeta, debéis cuidarlo. Con base en esto quiero contarles una historia. Se cuenta que un día el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su descendencia purificada, no había sido visto por largo rato, razón por la que vino a la mente de las personas que había sido capturado y secuestrado por sus adversarios, ya que esto era una práctica común entre las tribus del Hijaz, como bien lo había comentado. Fue entonces que Abu Talib, quien preocupado por la situación de peligro en que parecía estaba su sobrino, y a la vez su profeta, ya que como discutimos en lecciones anteriores, Abu Talib había aceptado el Islam, mas no podía demostrarlo abiertamente por razones de proteger estratégicamente al enviado de Dios. Reunió a sus amigos tan pronto como escuchó el rumor y les dijo, cada uno de ustedes se sentará al lado del líder de cada tribu con una espada bajo su túnica, y cuando lo nombre, le matarán. Fue así como comenzaron a buscar hasta llegar a la última casa, donde dijeron, si el profeta no está en esta casa, entonces ciertamente han secuestrado al profeta y lo han llevado a un lugar donde no podemos alcanzarlo. Y en este caso, debemos matar a los jefes de las tribus. Pero dichosamente encontraron al profeta y fue entonces que Abu Talib, la paz sea con él, ordenó a sus amigos dejar tranquilos a los jefes de las tribus. Pero seguido les reunió a todos y dijo, las personas sentadas a vuestros lados tenían la orden de matarlos. Así que presten atención. Si queréis matar a la persona más importante de Bani Hashim, es decir, al profeta Muhammad, pues si esto pasase, os mataremos. Fue así como los enemigos del mensajero de Dios se dieron cuenta de que no sería fácil matar al profeta, ya que si esto llegaba a suceder, toda la tribu de Bani Hashim se uniría en contra de ellos y cada uno de sus tribus. Además de que a Bani Hashim se le unirían todas aquellas tribus que tenían una alianza con esta, por lo que matar al profeta se volvió algo difícil. Fue entonces que idearon otro plan, pues al menos habían con esto reconocido que el profeta era alguien muy especial, honorable y majestuoso ante estas tribus, por lo que dijeron, este profeta es un personaje muy especial, debemos quebrantar su solemnidad y dignidad. Fue entonces que dio inicio a una serie de eventos y actitudes por parte de la gente de la Meca, para humillar públicamente al profeta, mediante la burla e insulto de los niños, que le arrojaran basura, que le tiraran piedras. Tan solo imaginemos que alguien similar a nosotros en estatura, complexión o fuerza, se acerca y nos toma por el cuello mientras caminamos por la calle. Inmediatamente podemos defendernos y luchar contra su agresión en condiciones similares. Mas si un niño fuese quien nos insultara o nos humillara, no podríamos defendernos o golpearle, ya que no es ético el pelear con un niño. Esto, precisamente, es lo que pasó con el profeta del Islam, alguien que vestía las ropas de la pureza y la fe. Bastaba con iniciar un movimiento en la que el arma fueron las humillaciones e insultos provenientes de niños para que no hubiese ninguna reacción y la gente tomara conclusiones erradas.
El profeta era una persona de gran carácter y tenía el mejor comportamiento, soportando pacientemente cada deshonra y vejación de la que fue víctima, sin decir absolutamente nada, ni enfrentar a nadie. Mas, sin embargo, el tío del profeta, el mismo bendito Abu Talib, no podía tolerar que molestaran a su sobrino y profeta, yendo él mismo a tratar con esta gente que estaba ofendiendo al más grande enviado divino. Por ejemplo, se cuenta que en esta batalla de agresiones en contra de los musulmanes, uno de los adversarios del profeta Muhammad fue y rompió la mano de uno de sus compañeros, por lo que Abu Talib ordenó a Hamza tomar represalias y éste cumplió con hacer lo mismo al responsable de la agresión. Si esto no hubiese sido así, fácil y rápidamente hubieran destruido al profeta y a los Bani Hashim en los primeros días del surgimiento del Islam. Fue ahí, de todos estos eventos, cuando los idólatras de la Meca decidieron usar niños para humillar y dañar al profeta, siguiéndolo por doquier, sin tregua ni piedad, lanzando improperios y humillaciones, burlas y sin que él pudiera hacer nada. El Imam Ali, con quien por aquel entonces tenía 10 años, ya tenía poder entre los suyos, y fue este el protector del profeta frente a los niños en esos primeros años. Y Hamza fue el protector del profeta contra los mayores, a como lo era desde su trinchera en particular Abu Talib. Muchos de los que luego se pusieron del lado del Imam Ali o estuvieron presentes en Karbala habían sido de niños durante esos enfrentamientos en los que Ali defendía al mensajero de Dios, golpeados por el mismo Imam Ali. Muchos de esos fieles compañeros habían sido, cuando menores, los que insultaban a su profeta, quien no se defendió a pesar de que la defensa es obligatoria para cualquier persona. El profeta no lo hizo, con tal de no romper su dignidad, pero sí tuvo la compañía y valentía de Ali ibn Abi Talib. Cuando el honorable Muhammad dijo a todos: «Soy un profeta de Dios», todos vinieron y dijeron: «Muéstranos un milagro». Por supuesto, estaban buscando tan solo una excusa para no aceptar a alguien de Bani Hashim, quien fuese realmente el elegido por Dios para llevar un mensaje de luz. Todavía seguían sus propios prejuicios tribales e incluso, después de la expansión del Islam y los grandes esfuerzos del profeta para guiarlos, no abandonaron esos prejuicios. Mucha gente se cuestionó que si debían de creer en el profeta. ¿En quién entonces creerían después de él? ¿A quién le tocará sucederlo? Abu Sufyan, el acérrimo enemigo del profeta, una vez dijo: «Oh Muhammad, supongamos que yo creyera en ti. ¿A quién le toca la sucesión luego de ti?». Con esto, Abu Sufyan pretendía dar a entender que no era tolerable que todos los honores en relación a la profecía y el imamato recayera sobre los Bani Hashim. Si vamos y leemos la historia, veremos que muchos líderes tribales vinieron y replicaron ese cuestionamiento, cuando le decían a Muhammad al-Amin, el mensajero de Dios: «No tenemos ningún problema en creer en ti, pero ¿a quién le tocará la sucesión después de ti?». Y es que si el profeta hubiera dicho en ese momento que luego de su partida, la sucesión o la guía de la comunidad islámica recaería siempre sobre los Bani Hashim, no le habrían aceptado. Fue ahí entonces que pidieron al profeta llevar a cabo un milagro. Por lo general, aquellos que querían un milagro no creían en absolutamente nada, porque lo que realmente buscaban era una excusa, tal como sucedió con quienes en el pasado habían sido elegidos para la profecía. Como cuando, por ejemplo, a un profeta le pidieron hacer el milagro de sacar de en medio de una montaña a un camello con puntuales características. Y cuando Dios cumplió el capricho de estos, mediante un milagro, esa misma gente que lo pidió terminaron por no aceptar dicho milagro, simplemente porque no querían creer. Si alguien llegaba y veía al mensajero de Dios, la paz y la misericordia sean con él y su bendita familia, inmediatamente tenían claro de que quién era el profeta y estarían convencidos de la veracidad de su palabra como mensaje de Dios. Pero en vez de hacer eso, le pidieron el milagro de dividir la luna por la mitad. Y así constantemente hacían peticiones de milagros, pero no con fe, sino por rebeldía para no creer, o para buscar una debilidad con la cual ellos sostener una falsedad en contra del profeta de Dios. Y todo esto porque dentro de su esencia tribal y retrógrada, el hecho de aceptar el Islam era sinónimo de ser sumisos a Bani Hashim, o una traición a las costumbres y creencias de sus antepasados, llevando al extremo del sufrimiento al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Pero bien, entendido todo esto, entonces, ¿cómo es que sí creía el Imam Ali? ¿Qué milagro pidió el Imam Ali para poder creer? El Imam Ali respecto a esto dijo:
Cuando el profeta solía ir a la cueva de Hira a adorar a Dios y a meditar de todo lo que su gente hacía y decían sobre Dios, yo, a Ali ibn Abi Talib, siendo un niño, le llevaba comida hasta la cueva, desde la propia casa de Khadija. Como paréntesis, quiero mencionar que la cueva de Hira es una cavidad en una montaña en las afueras de la Meca donde el profeta iba a meditar continuamente, lo cual era tan solo un preámbulo con la que se preparaba para esta difícil misión. El mismo Imam Ali continuó evocando ese pasado en los que aún no se había definido la profecía sobre Muhammad, diciendo: cuando solía ir a la cueva de Hira, a lo cual siempre iba el profeta, yo le miraba, y era la profecía sobre él muy clara y evidente, y hablaban desde un lugar que no podían compararse mediante la comprensión de los demás. Recordemos que la misión aún no había sucedido. Referente a esto, el Imam Ali también dijo: pude ver que el profeta era un mensajero de Dios. Olí la fragancia de la profecía en el momento en que fue revelada, y escuché el grito de Satanás y le pregunté a la presencia del profeta: ¿qué es este grito? A lo que el profeta dijo: cuando Gabriel me reveló el Corán, el diablo gritó, y este era el sonido del grito de Satanás. Oh Ali, tú ves lo que yo veo y escuchas lo que yo escucho. Es por eso que el Imam Ali ya no dijo la razón de la profecía, porque había sido testigo de la profecía misma. Igualmente, una de las mujeres de la época que vivió algo así fue la bendita Khadija, quien cuando el profeta no tenía nada material fue a pedirle matrimonio. Ella misma dijo que si el mismo profeta, a pesar de su condición material, hubiese ido a pedir su mano, ella misma lo hubiese aceptado. Cuando ella envió el mensaje de proposición, le dijeron a ella que Muhammad no tenía dinero, que era un hombre pobre, a lo que la noble Khadija dijo: veo en él una luz que vosotros no veis. Ciertamente que los creyentes y las buenas personas no necesitaban de un milagro para ver la profecía en la cara de Muhammad. Que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.